Bien, hermanos, el video que estaba haciendo hace un momento, gloria a Dios, hubo una interrupción, amén, hubo una llamada y me tumbó el video, gloria a Dios. Entonces, gloria al Todopoderoso, yo subiré, ¿verdad? Bueno, subo aquel, gloria a Dios, y también aquel como la primera parte y este como la segunda parte. Entonces, luego seguía, ¿verdad? Decía, Satanás sabe qué cosas, ropas, acciones, palabras, conducta contradicen la santidad de Dios, y él lucha para que llame lo impuro puro y lo inmundo lo llame santo. Y él tendrá ventaja contra ti y tu casa. Aunque en el mundo físico, oiga esto, hermano, aunque en el mundo físico una vestimenta, una acción, un pensamiento, una palabra, una cierta conducta o cosa parezcan no ser malas y no parezcan contradecir lo de Dios, la santidad y la fuerza de Dios, pero a la hora o momento de reflejar autoridad contra la fuerza del mal, esto te resta autoridad. Amén. Esto te resta autoridad. Es decir, para el hombre la ropa que estoy vistiendo, lo que estoy haciendo está bien. Pero los demonios que te conocen y el diablo que te conoce y el diablo y los demonios que conocen la santidad y la pureza de Dios, él sabe aquellas cosas que contradicen en tu vida la santidad y la pureza de Dios. Y él entonces se burlará de ti. Por eso es que tú cuando te vistes no debes vestirte para lo que el hombre pueda decir. Debes de vestirte para que Dios se agrade de ti. Y para que el diablo y los demonios cuando te vean no tengan nada para contradecirte en la voluntad de Dios. Es decir, no tengan nada para burlarse de ti, sino que teman en la forma que tú te vistes. Por eso es que tú no puedes hablar para agradar a los hombres, ni para confabularte con los hombres, ni para nada, ni buscando gloria de los hombres. Debes de hablar para agradar a Dios, corregir el pecado, hacer lo que tengas que hacer, hablar lo que tengas que hablar. Amén. Gloria al Todopoderoso, para que cuando el diablo te oiga hablar, él tiemble y tenga que salir de los cuerpos. Es decir, que tú estás en la tierra, pero no militas conforme a la tierra. Tú estás en la tierra, pero reflejas la cultura celestial aquí en la tierra. Es decir, que tú estás aquí en la tierra, pero tú no vives mirando cómo te pueda ver la gente o cómo pueda pensar la gente de ti, sino que tú sabes que hay un mundo espiritual de las tinieblas que se mueve en contra del mundo espiritual de la luz. Amén. Satanás contra Dios. Amén. Y las tinieblas, la inmundicia contra la pureza tuya en Dios. Amén. Gloria al Todopoderoso. Amén, hermano. Gloria al Todopoderoso. Aleluya. Alabanza a Jesús. Han habido varias interrupciones, pero gloria al Todopoderoso, porque esto está bueno. Amén. Dice entonces, alabado Dios, el diablo aborrece lo original de Dios y él procura que todo, usted ve, yo estaba hablando al principio en la primera parte conforme a lo que ya yo había escrito, porque el Espíritu Santo fue el que me dio esto. Amén. Gloria a Dios. El diablo aborrece lo original de Dios y él procura que todo creyente no se conforme con lo original. Oiga eso. El diablo procura que todo creyente no se conforme con lo original de Dios. Él procura que tú no te sientas satisfecho con tu cabello. Él procura que tú no te sientas satisfecho con tu rostro. Él procura que tú no te sientas satisfecho con si estás flaco, si estás gordo, o si estás fuerte, o te sientes débil. Él procura que tú quieras algo más. Él procura que tú quieras, alabado sea Dios, ponerte cierta parte de tu cuerpo porque tú sientes que estás insatisfecho por eso. Él procura que tú quieras pintarte el cabello porque tu cabello, alabado sea Dios, él hace que tú te sientas que tu cabello te ve mal así como está, o que necesita un mejor color. Él procura que, aleluya, que tú, mujer, te pongas un desrizado, te ponga un asunto, alabado sea Dios, para contradecir lo original de Dios. Amén. Eso es así. En el mundo natural tú vas a criticar esto. Si tú te vas a lo natural, vas a criticar esta palabra que estoy compartiendo, vas a hablar en contra de esto. ¿Sabe por qué? Porque como es lo común y es lo que todo el mundo hace, vamos a poner un desrizado, vamos a hacer ciertas cosas, vamos a hacer unas cuantas cosas, amén, en la cabeza, vamos a hacer unas cuantas cosas en el cuerpo, vamos a ponernos senos, vamos a ponernos nalga, todo lo que haga falta, ¿verdad que sí? Porque supuestamente hace falta, pero realmente Dios te hizo perfecto, Dios te hizo perfecta, amén, gloria al Todopoderoso. Alabado sea Dios. Entonces el diablo aborrece lo original de Dios. Es por eso que Él te manda que te pinte el cabello. Es por eso que Él te manda que te pinte la cara. Es por eso que Él te manda a hacer cuantas cosas que van en contra de la santidad de Dios y que parecen en lo humano que no van en contra de la santidad de Dios. Pero en cuanto a lo mundo espiritual, a la hora de tú reprender un demonio, a la hora de tú levantarte y hacer entrar en la guerra espiritual, el diablo hace guerra contra ti.
tú pierdes autoridad y pierdes poder a la hora de tú hacer algo. Amén. Gloria a Dios. Algo que el Señor me enseñó fue, gloria al Todopoderoso, que según tu ejercicio espiritual, según tú ejercitas tu fuerza espiritual en el Señor, así mismo, gloria a Dios, tú vas a tener, conforme a tu fuerza espiritual, así tú vas a ir venciendo esos demonios de mayor rango. Conforme tú vas creciendo espiritualmente, tú vas venciendo demonios de mayores rangos. Amén. Gloria a Dios. Y para tú crecer espiritualmente, tienes que ejercitarte espiritualmente. Amén. Gloria al Todopoderoso. Entonces el diablo aborrece el original de Dios y él procura que todo creyente no se conforme con lo original, sino que quiera un poco más. Una copia, en otra palabra. Algo que parece, pero no es decir, una apariencia. Es decir, un engaño. Es decir, una hipocresía. Amén. Gloria al Todopoderoso. Solo es una apariencia del original. En otra palabra, un engaño. Amén. En lo cual él es experto en los engaños, en la mentira, en la hipocresía. Satanás es experto y él procura que tú seas un hipócrita. Él procura que tú vivas una vida de mentira, de incertidumbre. El diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, lucha porque tú no le des lo mejor a Dios. Él lucha porque tú no le des lo mejor a Dios. ¿Sabe por qué? Él lucha para que tú no le des el primer lugar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha dicho que este es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Tú no puedes amar a Dios solamente con una parte de tu ser. Tienes que amar a Dios con todo tu ser. Tú no puedes entregarle, después que te cansa de hablar con la gente, cuanta cosa tú quieras hablar, por satisfacer tu propio deseo carnal. Entonces tú no puedes querer luego ir a supuestamente tú eres un agente de Dios, supuestamente tú le estás dando lo mejor a Dios, pero eres hipócrita porque le estás dando lo peor a Dios. Después que te cansas de hacer todo lo que tú quieres, entonces vienes a Dios. No, tienes que darle lo mejor a Dios. La Biblia dice que cuando le entregaban animales a Dios para el sacrificio, no le daban los cojos, no le daban los ciegos, no le daban lo dañado, le daban el animal, un animal escogido, gordo, amén, que esté en buenas condiciones, que no tenga problema alguno, amén, gloria a Dios. Así mismo debemos darle lo mejor a Dios. Y vemos el caso de Caín y Abel, amén, que siempre lo menciono. Abel dio a Dios lo mejor. Caín también dio la ofrenda a Dios, pero Caín no dio desde su corazón. Amén. Gloria a Dios, esa fue la diferencia. Entonces, hermanos, el diablo Satanás, la serpiente antigua, él lucha para que vivas distraído y desenfocado de lo que realmente Dios quiere que tú le des y de lo que Dios quiere que tú hagas. Amén. Para él. ¿Por qué? Porque si tú te distraes, si tú te desenfocas, tú no vas a prestar atención a lo que se te está diciendo. Si tú te distraes y te desenfocas, tú no vas a prestar atención a lo que tienes que hacer. Y cuando te manden a algo que tú piensas que, que yo pienso, por ejemplo, tú escuchaste, pero tú estabas distraído. ¿Y sabes qué? En el momento que tienes que hacer lo que se te mandó, tú comienzas a hacerlo y parece que lo estás haciendo. Obedeciste, sí. Pero a veces le quitas o le pones. ¿Sabe por qué? Porque hubieron ciertos detalles que no escuchaste. Hubieron ciertos detalles a que no le pusiste atención. Porque estaba distraído y desenfocado. Porque el diablo procura desenfocarte y distraerte. Por eso es que la Biblia dice que el prestar atención es mejor que los sacrificios. El obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Amén. Entonces dice, no podemos basarnos en la lógica a la hora de entender lo espiritual. ¿Entendió eso? Por eso dije que este video no es para un niño espiritual. Mire, puede ser un niño, hablando humanamente, ¿verdad?, de la edad. Puede ser un niño de 9 años, de 10 años. Pero si es maduro espiritualmente va a entender esto. Pero puede ser una gente, humanamente hablando, de 100 años, de 80, de 70, de 60, de 50. Y si no es maduro espiritual no va a entender esto. Yo no sé si usted puede entender lo que le estoy hablando. Por eso el que sea espiritual va a entender lo que estoy hablando. No podemos basarnos en la lógica a la hora de entender lo espiritual. ¿Por qué no podemos basarnos en la lógica a la hora de entender lo espiritual? Porque lo lógico es limitado. Amén. Gloria al Todopoderoso. Se me está descargando el teléfono, gloria a Dios. Pero vamos a ver si terminamos. Amén. Si se me cortó, pues gloria a Dios. Subiremos lo que haya logrado. No podemos basarnos en la lógica a la hora de entender lo espiritual. La lógica son formas de pensamiento limitados a lo sobrenatural de Dios. La lógica son formas de pensamiento limitados a lo sobrenatural de Dios. Le estoy diciendo que esto fue el Espíritu Santo que me lo dio esta mañana. Amén.
El Espíritu de Dios me lo dio esta mañana. La lógica son pensamientos limitados a lo sobrenatural de Dios. Es decir, que mi lógica no puede trascender, no puede llegar a lo sobrenatural de Dios. Cuando trato de entender lo sobrenatural de Dios, lo espiritual, lógicamente, hasta loco me puedo volver. Ahora, ¿cómo voy a entender entonces lo espiritual? Lo espiritual son entendimientos revelados por Dios. La lógica son pensamientos limitados, formas limitadas de pensamiento que no pueden llegar a entender lo espiritual muchas veces. Entonces, ahora, lo espiritual son entendimientos revelados por Dios. Cosas que llegas a saberlas, no por un saber humano, ni porque otros te hayan enseñado. Solamente te fue revelado por el Espíritu Santo de Dios. Isaías 55, 8 al 11, es una lectura que respalda esto. Y 1 Corintios capítulo 2, amén, también respalda esto. Lo de Dios no podrás entenderlo en la lógica humana, sino por su Espíritu, que es quien te lo revela. 1 Corintios capítulo 2, para que puedas respaldar lo que te estoy hablando. 1 Corintios capítulo 2, para que puedas entender lo que estoy hablando. Ahí te va a dar capítulo completo, capítulo 2 completo de 1 Corintios. Lo puedes leer y te hablará de esto, de lo espiritual y de lo natural. También Isaías 55, 8 al 11 te hablará de que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y los caminos de Dios son más altos que nuestro camino. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Me estoy adelantando, gloria a Dios, por causa de que se me quiera apagar el teléfono. Dice, por tanto, ceñid, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 en adelante. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Oiga lo que dice, sean sobrios, quiere decir, gloria al Todopoderoso, sean moderados, amén, gloria a Dios, sean sobrios, gloria al Señor. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Es decir, ya yo no puedo vivir conforme a los deseos que antes tenía. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Oiga eso, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando lo que habla, lo que escucha, lo que ve, lo que hace, lo que viste, cómo camina, cómo se conduce, toda nuestra manera de vivir, sean santos como Dios es santo. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Oiga eso, hermano. Oiga eso. Y si invocáis por Padre aquel que sin hacer, es decir, si tú invocas por Padre aquel que es santo y aquel que es puro, entonces tú también tienes que ser puro y tienes que ser santo. Si tú invocas por Padre a aquel que no hace excepción de personas, dice que juzga según la obra de cada uno. Entonces quiere decir que la forma en que yo hago las cosas, es decir, cuando yo hablo, yo estoy obrando. Cuando yo me visto, la forma en que yo me visto, yo estoy obrando. Cuando yo hago cualquier cosa, yo estoy obrando. Amén, tengo que cuidarme en toda mi manera de vivir. Ahora dice que capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, dice, desechando pues, estoy adelantándome, estoy hablando rápido, gloria a Dios, porque se me quiere apagar el teléfono. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Oiga eso, por eso le dije que esto es para gente adulta espiritualmente. La leche espiritual, no es una leche carnal, leche espiritual, la Biblia, no adulterada. Dios aborrece el adulterio. Dios aborrece todo tipo de adulterio. Todo lo que es adulterado, Dios es aborrecible a Dios. Cuando una gente se vuelve del original de Dios a buscar cosas adulteradas, Dios aborrece eso. ¿Escuchaste bien eso? Para que por ella crezcáis para salvación. Lo único que te hace creer es lo espiritual, es lo original. Lo adulterado no te hace crecer. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Quiere decir, la benignidad del Señor es que Él se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, aún siendo pecadores. La benignidad del Señor, que Él nos dio un bien, siendo nosotros malos. Amén. Y entonces, si te gustó la benignidad de Dios, tú vas a andar santo y puro como Dios es santo y Dios es puro. Pero si no te gustó, no vas a andar así. La Biblia dice, 2 de Timoteo capítulo 3, dice que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Cuando tú procuras purificarte y santificarte, se levantan contra ti. ¿Sabe por qué? Porque el diablo conoce que si te santifica y te purifica, tendrás autoridad contra él. Entonces él usa a las personas a tu alrededor para que te critiquen tu forma de vestirte, para que te critiquen tu forma de hacer las cosas, para que te critiquen la forma en que tú te peinas, la forma en que tú tienes tu pelo, pudiendo darte un derrizado, amén, y todas esas cosas, amén.
el carnal no entiende esto, el espiritual lo entenderá. Si eres espiritual lo entiende, si estás buscando agradar a Dios lo vas a entender, si eres humilde lo vas a entender, pero si no estás buscando agradar a Dios y si te conformas a lo carnal y a lo terrenal, no, alabado sea Dios, y a esta vida, gloria a Dios, entonces no vas a entender lo que es celestial, lo que es del reino de los cielos, una cultura diferente, lo cual estoy hablando, amén. Dice la Biblia, porque, versículo 17, capítulo 4 de Primera de Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Quiere decir, gloria al Todopoderoso, que contra ti hay guerra cuando tú procuras santificarte y purificarte. ¿Sabe por qué? Porque hay juicio, viene juicio. Y juicio, alabado sea Dios, viene juicio sobre la tierra, gloria a Dios. Y viene juicio para República Dominicana, para los que son dominicanos, gloria a Dios. Viene juicio para República Dominicana, gloria a Dios. Y Dios demanda de su pueblo santidad y Dios demanda de su pueblo pureza. Dios demanda de su pueblo que no ignore su palabra. Dios demanda de su pueblo que no ignore su santidad y su pureza. Dios demanda de su pueblo que no se confabule con el pecado del hombre, del impío, y que no se confabule con aquellos que están haciendo equivocadamente, ignorantemente en la iglesia. Que Dios demanda que corrijamos lo que está mal. Amén. Dios demanda santidad y Dios demanda pureza. Amén. Y esto se ha convertido como una simple palabra y un simple dicho, porque la iglesia habla mucho de la santidad y a veces poco la vive. Amén. Pero Dios está demandando santidad. Amén. La verdadera santidad, la cual viene de Dios el Padre. Si estamos invocando a Dios por Padre, entonces andemos como Él anduvo. Amén. En la tierra, Jesucristo nuestro Señor, santo y puro, humilde y manso. Amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Hubiera enseñado un poco más, gloria a Dios, pero tengo que cortar por causa de que han habido muchas interrupciones, porque esta es una palabra que trastorna el mundo espiritual. Esto es una palabra que está contrarrestando las tinieblas en esta hora, y hay lucha para que esta palabra no sea dada en este día. Amén. Así que Dios te bendiga, que la paz de Dios sea contigo. Amén. Comparte esta palabra con otros para que le pueda hacer de gran bendición. Amén. Gloria al Todopoderoso. Y qué bueno que haya sido edificado. Amén. Que Dios te bendiga.